Una semana triste, la situación mundial que vivimos todos, porque lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, pero estamos con los ucranianos, estamos con los rusos, pero ante todo estamos con quien realmente tiene la verdad. He tomado la decisión de llevar a cabo una operación militar especial para defender Donbass. Su objetivo es proteger a las personas que han sido objeto de abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev durante 8 años. Para ello nos esforzamos por desmilitarizar y desnazificar Ucrania y también para llevar ante la justicia a quienes han cometido numerosos y sangrientos crímenes contra la población civil, incluidos los ciudadanos de la Federación de Rusia. Hay que destacar que nuestros planes no incluyen la ocupación de territorios ucranianos. No queremos imponer nada por la fuerza. Un día importante, una semana importante, un año importante. Rusia y Ucrania. Primero voy a comenzar diciendo que algunos se me tiraron al cuello a criticarme, a mí, a Luciano y a mí, por haber dicho por haber supuestamente fallado en nuestras predicciones. Yo he dicho que no hay ningún fallo, puesto que esto no es una guerra mundial, es una guerra regional. Es una guerra regional si es que se le puede llamar guerra. Pero es una intervención militar. Sí, una intervención militar. Eso es. Y por lo tanto, al no ser mundial, pues no, porque lo que habló Luciano y lo que hablé yo, pues era que no iba a haber guerra mundial, lo que hemos dicho tantas veces. Bueno, en resumen, Luciano tiene una lectura muy parecida a la mía. Yo voy a hacer mi resumen, no voy a leer lo que tengo escrito, lo voy a resumir en las siguientes palabras. La guerra en Ucrania sería una tapadera perfecta para el reinicio financiero mundial, y el rumor sobre una supuesta tercera guerra mundial sería una falsa bandera, puesto que es un asunto regional y no mundial, aunque tenga repercusiones geopolíticas internacionales, como todo lo que ocurre. La predicción era que no habría guerra mundial y se ha cumplido. Y luego, la parte más polémica es la información que ha publicado la web de inteligencia militar que se llama Real Raw News, que ha dicho, esto todo entre comillas, puesto que la noticia no es mía, sino que viene de esta red, que Putin llamó a Trump en varias ocasiones desde que comenzó la invasión de Ucrania para confirmarle que busca eliminar laboratorios de armas biológicas financiados por globalistas. No digo nombres. El jueves le dijo que habían destruido 13 laboratorios de armas biológicas a lo largo de Ucrania, algunos de ellos subterráneos, por lo que tuvieron que realizar explosiones para destruirlo, pero no son simples explosivos, sino armas térmicas para incinerar todos los gérmenes, para evitar que se extienda la infección. Putin ha prometido mostrar pruebas de su afirmación a su debido momento, y le dijo que lleva avisando al presidente Zelensky desde febrero de 2020 que si no desmontaba esos laboratorios lo haría él mismo. También dice que solo están disparando contra objetivos militares y que no se ha destruido ningún bloque de viviendas en Kiev y que ni siquiera se ha cortado la electricidad. Putin le dijo también a Trump que el presidente Zelensky, en general los medios occidentales, harían todo lo posible para pintar esto como una invasión imperialista a gran escala. Cuando las supuestas instalaciones de armas biológicas estaban investigando cómo crear y armar rabia en el aire. O sea, estaban en la rabia como arma biológica. Y bueno, pues otra noticia que también de Real Raw News es que una parte del ejército se niega a desplegarse en Ucrania. No los soldados, sino los generales. O
sea que tiene generales en contra el tío Joe, como todos sabemos de quién hablo. Los titulares pues no han podido ser más sensacionalistas. Los titulares dicen: Rusia invadió Ucrania en las horas más oscuras de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, cuando los ucranianos, o una gran parte de los ucranianos, los estaban recibiendo como fuerzas de paz y con banderas rusas. Luego hay que tener en cuenta que Ucrania no es un Estado reconocido por las Naciones Unidas. Puede que sea un país, pero no un Estado legalmente reconocido, porque cuando se disolvió la Unión Soviética, para que todos los países que se crearon fueran reconocidos como Estado, debían contar con el consenso de Rusia. Por ejemplo, así se creó Bielorrusia, se creó Uzbekistán o Tayikistán, perdón, pero eso fue creado por consenso de ambas partes. Aquí no hubo consenso, por lo tanto, al no haber consenso no se podría... Rusia era la heredera de los territorios de la Unión Soviética, y para separar territorios tenía que haber existido consenso por ambas partes. Ese consenso no existió, por lo tanto no era un Estado legalmente creado. Y esto es, por lo tanto, no está invadiendo un Estado soberano, porque no está reconocido como tal en las Naciones Unidas. Y esto no lo digo yo, esto lo dijo el propio Ban Ki-moon cuando era secretario general de las Naciones Unidas. Lo dijo claramente, que Ucrania no era un Estado legalmente reconocido por las Naciones Unidas. Por lo tanto, lo que han hecho ha sido intervenir sobre territorio propio. Y además lo han hecho quirúrgicamente para producir los menos daños colaterales posibles, según la información que tengo. Ahora Occidente pues los medios occidentales pintan a Putin como un monstruo, y a la OTAN occidentales como los santos del cielo. Y no digo que Putin sea un santo, y yo tampoco, porque tampoco es eso. Digo simplemente que no es tan malo como lo pintan, ni los otros son tan buenos como lo pintan, porque los medios siempre, como en las películas del oeste, siempre tienen que crear un bando que son los buenos y otro bando que son los malos. Y si no existe, se lo inventa. Si no existe, lo inventa. Y además, la cantidad, con esto termino, la cantidad de intentos que hizo Putin por negociar, y no le daba la gana de negociar. La última reunión que tuvo con la OTAN es que era a oídos sordos, a cara de perro y a oídos sordos. La parte occidental se negaba a discutir ni un solo punto. Es que ni un solo punto, se endureció. Y a Putin pues se le hincharon las narices. Que hay una parte también hay que reconocer que hay una parte de la población rusa que no está de acuerdo con la acción militar. Hay una parte de la población rusa que no está de acuerdo. Yo lo entiendo también esa parte, puesto que todos queremos la paz. Pero una cosa muy importante: esto no va a escalar a guerra mundial. Esto va a acabar en un armisticio. E incluso tengo la fecha astrológica en la que podría producirse ese armisticio. Según mi amiga, la astróloga Eva Lunela, esto se arreglará con la famosa conjunción del 12 de abril, o quizás antes. Esto acabará en un armisticio porque la frecuencia del planeta no está ahora para que se líe la de San Quintín, la marimorena, como decimos aquí. No está para que se líe la gorda, porque la frecuencia del planeta no favorece ese tipo de acciones. Y supongo que mi amigo Luciano tendrá una lectura muy parecida, e incluso tendrá más datos de los que yo tengo, porque él tiene comunicación directa con los de arriba y yo solamente tengo comunicación directa con las agencias de noticias alternativas. Bueno, yo les digo lo siguiente. Zelensky envió un emisario ucraniano a hablar con las tropas rusas, a pedir el cese al fuego
y a pedir la parte puntual. Ahora, Putin también le hizo un llamado último a Trump, diciéndole que él estaba limpiando quirúrgicamente Ucrania de los túneles y de todo el asunto del cabal y toda la monstruosidad que tenían ahí en los subterráneos, y que él estaba escuchando noticias de los occidentes, de las más medias de Occidente, tratándolo en forma totalmente atroz a Putin, que no tenían ni idea de la realidad de lo que estaba pasando y que todo lo daban vuelta. Dijo, mienten y buscan, e incluso están llamando, como acá al presidente de Chile, yo se lo digo porque tengo la noticia fresquita acá, ¿ya? El presidente Piñera prácticamente estaba pidiendo que, ¿ya? Bueno, sí, es asunto grave. Bueno, el asunto es que Putin le dijo a Trump, bueno, ahora te toca a ti, ahora te toca actuar. Así que tienen que saber la humanidad que aquí hay un triunvirato, hay tres personajes muy importantes en este planeta, con mucho poder, de todo tipo, que están luchando para liberar a la humanidad, ¿ya? Y ellos están todos entre ellos de acuerdo. Ustedes van a ver en las noticias, ya hay muchas conexiones y llamados entre Putin, Xi Jinping, Putin, Trump, etcétera. Entre los tres ya acordaron, tienen un plan de liberación. Y este plan de liberación no solo es de ellos, sino que aquí hay una alianza intergaláctica con una alianza terrestre. Y los representantes de la alianza terrestre son estos tres personajes que juraron, digamos, liberar a este planeta. De hecho, Xi Jinping ya prometió a Taiwán que China va a ser una república democrática, así que por lo tanto la transición, como corresponde legítimamente también, Taiwán va a ser parte de China, pero de una China democrática, ¿ya? Putin recupera sus tierras, sus terrenos, sus fronteras naturales, eso se respeta, como así Estados Unidos recupera Canadá, Australia y unas islas que tiene por ahí. Entonces, todo esto ya está estirado y todos están y van por el sistema cuántico. Entonces se va a dar a conocer toda la verdad de toda esta historia monstruosa que le ha tocado vivir a toda la humanidad. Gesara va a darle una indemnización a todas las personas del planeta por estos 2 años. Y quiero dar una advertencia. El sistema cuántico en estos momentos es algo que yo sé, porque lo he estado viendo arriba, ¿ya? Con mis compañeros pleiadianos. El sistema cuántico es un sistema con un ordenador que tiene toda la información. Bueno, este es un proceso que tiene que ser pacífico. O sea, me explico, ninguna persona con 2 dedos de frente, de todos los ciudadanos de todo el planeta, no hay nadie que vaya a abogar por la guerra. Si de hecho que hay generales, ya militares, que han desistido de obedecer las órdenes de su mandatario para tratar de ir a crear una guerra, si eso ya está sucediendo es porque ya saben que todo eso está prohibido. Mira, todo el sistema en estos momentos está gobernado por el sistema cuántico. El sistema cuántico no permite guerras. De hecho, ya hay en camino un desmantelamiento total de todo tipo de armas de destrucción masiva y armas nucleares. Y no solo eso, sino de que plantas nucleares de generación de energía, también todas van a ser desmanteladas y van a ser abolidas, porque viene el sistema Tesla inalámbrico. Aquí todos los periodistas opinan y dan sus opiniones y tergiversan las cosas cuando ellos solo tienen el deber de informar. Es como yo soy mensajero, yo entrego los mensajes. A mí, tú lo aceptas o lo rechazas, ese es tu libre albedrío. Pero yo tengo el deber de decir la verdad. Entonces, lo mismo pasa con los periodistas. Tienen el deber de decir la verdad. Y si ven que una noticia no les parece y no han investigado, bueno, déjense de flojear y vayan e investiguen, po, antes de dar una noticia ya malversada o tergiversada. Entonces, nadie va a escapar de eso. ¿Por qué? Porque hay gente responsable. O sea, en un canal de televisión hay un director de programa, hay un director de noticias que tiene que
verificar la información. No es que llegue y tire la información así y dé la autorización porque se le dio la gana, o porque está pagado, o porque está sobornado, o porque le están indicando otra jerarquía mayor que diga la noticia de otro modo. Como periodista, que por ejemplo, yo ayer di una versión, cuando hablé de invasión, utilicé la palabra invasión, aunque lo hice bastante aséptico, pues di una versión distinta de la que da hoy, porque ayer tenía muy poca información y hoy ya les veo las cosas más claras porque he conseguido más información. Es decir, que yo mismo voy cambiando, por eso lo llamo artículo de opinión, porque no son noticias, sino son opiniones mías. Son opiniones, claro. Opiniones. Y la opinión es libre, la información es sagrada. Son dos. Entonces, pues, yo ayer con la información que tenía, pues de las agencias en las que me basé, incluida las agencias rusas también, pues era muy limitada la visión que tenía ayer. Sin embargo, hoy ya tengo una visión más amplia que no la tenía ayer. Y entonces yo voy mismo rectificando día tras día o afinando la puntería día tras día con arreglo a la nueva información que voy encontrando. Pero es verdad que al principio pues como dicen, los árboles no dejan ver el bosque, o los rayos de la tormenta no dejan ver el paisaje. Al principio todo el mundo se echa las manos a la cabeza. ¡Ay, Dios mío! Ya la Tercera Guerra Mundial. Aquí vamos a morir todos, como dicen. Es una dislocación, eso es digamos, un instrumento de manipulación de ingeniería social. Aquí tratan de torcer la mente para que las mentes humanas se acostumbren a que todo lo que es verdad sea mentira y lo que sea mentira es verdad. Esa es la posición, de transpolarizar el intelecto humano en base a su juicio. Entonces te están creando un juicio falso en la gente. Entonces te están enseñando que porque fulano de tal, porque es famoso y te dice que esto es así, tienes que creer a pie juntilla como si un dios o un santo te lo dijera. ¿Ya? Eso es ingeniería social. La economía está arruinada y entonces necesitan una guerra para echarle la culpa de la ruina a la guerra. Es como si tú tienes un problema y en lugar de reconocer el problema o de intentar arreglarlo, lo que haces es crear un problema mayor para echarle la culpa al otro problema. Y además que cuando han hecho guerra, en esa guerra se han enriquecido. El negocio es la guerra es el negocio más grande. Una ruina económica que necesita la guerra para salir de la ruina económica o para quitarse mano de obra parada, desempleada a través de los campos de batalla. Como dicen, y para robar, sí, para robar, así como se robaron el petróleo en los países árabes cuando también atacaron Irak, Afganistán, etc. Como dice, a mí me gusta una definición de guerra que dice: la guerra es una masacre entre personas que no se conocen, organizada por personas que sí se conocen muy bien, pero nunca se matan entre ellas. Eso es inevitable. Cualquier operación militar produce daños colaterales, aunque trate de producir los menos posibles. Pero si atacan objetivos militares y en esos objetivos hay militares, pues es inevitable. Pero bueno, compara, por ejemplo, el mismo día hubo un bombardeo de Siria, por quien ya sabemos, y no se dijo una sola noticia. Y ahí sí que murió mucha gente en ese bombardeo de Siria. Pero no se dijo una sola noticia porque no convenía. Es decir, y en cambio hay otras invasiones que todos conocemos que han producido muertes de civiles a montones y no se criticaba. Ahora que las bajas son mínimas comparadas con otras guerras, pues echan las manos a la cabeza. Así es que depende quién lo haga. Si lo hace uno o si lo hace otro. Si lo hace otro no importa. Si lo hace uno resulta que es malísimo. O sea, que es que todos dicen que la primera víctima de cualquier guerra es la verdad. La primera víctima de una guerra es la verdad, porque siempre se trata no se trata de decir la verdad en todas las guerras en general, aunque esto ya digo, no entra dentro de la clasificación exacta de guerra. ¿Por qué? Pues porque el objetivo de una guerra es ganarla por ambos bandos. Y por tanto, ninguno de los dos bandos está interesado en decir la verdad, sino en decir todo lo que pueda perjudicar al otro. Claro. Bueno, si se esgrimiera la verdad, jamás habrían guerras.